Bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un video más en el cual, y a un tiempo más de bendición, en el cual estamos enraizando el mensaje del Evangelio en nuestras vidas, en el cual estamos fortaleciéndonos con el Evangelio, en el cual estamos día con día recibiendo ese alimento espiritual para poder ser fortalecidos en toda nuestra semana, donde enfrentamos esa batalla espiritual diaria. Sabemos que Satanás no duerme, Satanás trabaja horas extras, y como iglesia, si bien Satanás no puede ya quitarnos nuestra salvación, sí puede quitarnos nuestro gozo, y eso es algo que él siempre va a andar buscando. Entonces, les bendigo para que seamos fortalecidos a través de este tiempo, a cada uno de ustedes que están aquí presentes y a los que están viéndonos a través de la plataforma de YouTube. Bien, pues vamos a comenzar ese tiempo. El día de hoy, el tema de nuestro estudio es las bendiciones espirituales en Cristo. Y vamos a estar usando como base estas bendiciones, las vamos a encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 1 y 2. Cuando estamos hablando, hermanos, de bendición, automáticamente viene a nuestra mente pues el recibir algo que sea grato para nosotros. Y déjame decirte esto, y quiero iniciar ese tiempo recordando el problema fundamental del ser humano. El problema fundamental del ser humano lo vemos o lo encontramos en la Escritura en Génesis 3 del 1 al 6, donde nos habla de la caída del ser humano. El hombre queda bajo un problema de separación. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Si nos ponemos a analizar un poquito esta parte. Dios crea todas las cosas. Dios crea todas las cosas con su palabra. Desde Génesis capítulo 1 podemos empezar a leer que todo lo que Dios hizo lo hizo con su palabra. Y Dios le habló a la tierra, y Dios le habló a las aguas, y Dios le habló al universo, y Dios le habló, y Dios habló. Pero cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, ahí está implícito el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en Génesis capítulo 2 vemos que Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Es decir, el ser humano tiene una naturaleza humana del polvo, proveniente del polvo de la tierra. Por eso la Escritura dice en Génesis 3:19 que el hombre cuando muera va a volver al polvo de la tierra. Pero no solamente lo creó del polvo de la tierra, sino dice la Escritura que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y al soplar ese aliento de vida es donde el Señor nos comparte de su imagen y semejanza. Nos hizo seres espirituales. Tenemos una naturaleza humana porque venimos del polvo de la tierra, pero también tenemos espíritu porque Dios así lo decidió, así Dios lo estableció. Pero en el momento en que el hombre suelta el pacto, desobedece el pacto que hacía que el hombre estuviera con Dios, el hombre queda separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Entonces el hombre queda bajo una naturaleza ahora de pecado y bajo la autoridad de un ser espiritual llamado Satanás. Entonces, el hombre, al momento de quedar destituido de la gloria de Dios, el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. El hombre a partir de ese momento está muerto en sus delitos y pecados. El pecado que estaba en el hombre en ese momento impedía que el hombre pudiera estar en la presencia de Dios. Entonces, el hombre a partir de ese momento empieza a vagar, el hombre a partir de ese momento empieza a sufrir, empieza a padecer, empieza a vivir una vida en esta vida, si se le puede llamar vida, vivir como un muerto viviente, sin rumbo, sin un plan fijo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con él.
Pero la bendición original, hermanos, era que el hombre estuviera junto con Dios. Esa era la bendición original. Y esa bendición se perdió en el momento en que soltaron el pacto. Y si vemos a lo largo de la Escritura, hermanos, en todos los libros del Antiguo Testamento, podemos ver cómo cada vez que el pueblo de Dios soltaba el pacto, ¿qué había? Destrucción, desastres, problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de pactos. El pacto que Dios estableció a partir de ese momento fue el derramamiento de sangre. Génesis 3, 21. El hombre que merecía la muerte, el Señor dice, no, tú no vas a morir, va a morir un animal por ti, va a derramar sangre a alguien más por ti. Esto apuntaba a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque como verdadero sacerdote vino a derramar su sangre por nosotros. Vino a morir por nosotros. Entonces, hermanos, la bendición original se pierde. El hombre, hermanos, fue creado para gobernar, no para ser gobernado. Pero el momento en el que ellos sueltan el pacto, el gobierno del ser humano ahora lo tiene Satanás. Y a lo largo de la Escritura podemos ver cuando el pueblo de Israel cae en esos 400 años de esclavitud, ¿quién los tenía esclavizados? Faraón. ¿Y Faraón es un símbolo de quién? De Satanás. Entonces, siempre que se suelta el pacto, está el gobierno de Satanás. Por eso hay destrucción, por eso hay muerte, por eso hay dolor, fracaso, sufrimiento en la vida del ser humano. Entonces, el día de hoy vamos a ver las bendiciones espirituales en Cristo. Y estas bendiciones las encontramos en el libro, en la carta a los Efesios, capítulos 1 y 2. ¿Quién escribe la carta a los Efesios? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios en el año 60 al 62 después de Cristo. Y se dice que las escribió mientras estaba en la cárcel. El apóstol Pablo tenía un solo propósito hacia la iglesia de Éfeso para poderle darle esta carta. El propósito era recordarles la nueva identidad que ellos tenían en Cristo. Que no volvieran otra vez a las cosas paganas, que no volvieran otra vez a la idolatría, sino que se enfocaran solo en su identidad. Que se enfocaran solo en el cimiento de la iglesia, que es Jesús el Cristo. Esa era la preocupación de Pablo para con la iglesia de Éfeso, por eso hace estas cartas. Y a través del capítulo 1 y el capítulo 2 vamos a encontrar 4 bendiciones espirituales que hoy la iglesia tiene en Cristo. 4 bendiciones espirituales que hoy la iglesia tiene en Cristo. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue una persona que conocía muy bien la ley. Fue una persona que tuvo un muy buen maestro, el mejor maestro en Gamaliel. Él conocía las Escrituras. Él te conocía todo el Antiguo Testamento, podemos decirlo de esa manera. Él conocía la promesa del Cristo que vendría. Pero el problema de Pablo no era con el Cristo que vendría, sino con aquel que se proclamaba el Cristo, que es Jesús. Por eso él empieza a perseguir a los seguidores de Cristo, hasta el momento en el que él tiene un encuentro con Jesús el Cristo. En el momento en que él tiene ese encuentro con Jesús, la Escritura, lo voy a parafrasear, la Escritura dice que él se encuentra con Jesús y le dice, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús al cual tú persigues. Vean cómo no dice, yo soy el Cristo, porque él no tenía problema con el Cristo, sino con Jesús, que era el Cristo. A partir de ese momento, él en su corazón sintió esa revelación de parte de Dios y él se da cuenta de que quien estaba delante de él realmente era el Mesías, Jesús el Cristo. Y a partir de ese momento la vida de Pablo cambia. Se convierte de ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano hecho y derecho. A ser un misionero, a ser alguien que levantó iglesias a lo largo de toda la región. ¿Cómo lo hizo? A través de los discípulos. ¿Por qué a través de los discípulos? Porque ese fue el mandato de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué respuesta fue la que recibe Pablo en ese momento? Pablo en ese momento recibe
la respuesta de que Jesús era el Cristo. Pablo sabía que en el Antiguo Testamento había profetas, sacerdotes y reyes. Pablo sabía que esos tres personas, esos tres oficios, recibían el Espíritu de Dios, recibían el poder de Dios para realizar ese oficio, eran ungidos por Dios. Pero en ese momento Pablo recibe esa respuesta para su vida y se aferra a esa respuesta. Jesús es el camino, es el verdadero profeta. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en Él ya no hay condenación alguna. Él es el verdadero sacerdote, Él es el Cristo. Jesús es el verdadero Rey que vino a deshacer las obras del diablo. Él es el Cristo. Y a eso se aferró a partir de ese momento el apóstol Pablo. Y de eso habla el apóstol Pablo en cada una de sus cartas. Siempre hablando de que Jesús es el Cristo. De hecho, en la carta Primera de Corintios capítulo 3, él mismo se autonombra arquitecto con el cimiento, o sea, arquitecto de la iglesia con el cimiento que es Cristo. Jesús es el Cristo, ese es el cimiento de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la base de la iglesia. Él no anduvo en cada ciudad haciendo talleres, desarrollando pláticas de motivación, pláticas de psicología, no. Él se aferró a la respuesta que él había recibido y esa respuesta fue la que dio. Desafortunadamente, hermanos, hoy en día necesitamos como iglesia enfocarnos en el cimiento que es Jesús el Cristo. Porque muchas veces tenemos aquí la respuesta. Viene el problema, mi problema, pero aquí tengo la respuesta. Si ahí está el problema y tienes la respuesta, pues disfruta de la respuesta. Pero ¿qué pasa? Tengo la respuesta y me adueño de la respuesta, pero mis problemas. No, consumado es. Todo está pagado. ¿Por qué te afanas? Hemos estado hablando a lo largo de estas semanas sin ponernos de acuerdo, el pastor Ricardo y yo casi en el mismo tenor. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que Dios quiere darle a la iglesia el día de hoy. Cristo ya lo hizo. Disfruta de Cristo. Disfruta de Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Yo creo que esa es la pregunta que se hacía el apóstol Pablo también. Por eso empezó a hacer estas cartas. La iglesia ha recibido la bendición. ¿Qué estamos haciendo con esa bendición? Y eso es algo que debemos de preguntarnos todos los días. ¿Qué hago con la bendición que Dios me ha dado? Por eso hay que orar por ese encuentro de bendición, para poder tomar esta bendición que yo tengo ahora en Cristo, dársela a otra persona. Hace unos días estaba leyendo una fábula de esas de primaria y me puse a meditar en esa fábula. Es la fábula del colibrí, no sé si la han escuchado. Resulta que un día en el bosque o en la selva hay un gran incendio y todos los animales empiezan a salir en estampida, menos uno, un colibrí. Y ese colibrí salía del fuego y se regresaba, y salía del fuego y se regresaba, y salía del fuego y se regresaba, mientras todos los animales iban en estampida. Hasta que le dice el león: oye, colibrí, ¿estás tonto? ¿Qué estás haciendo? Yo te veo que sales y vuelves al fuego nuevamente, vámonos. No, dice, es que yo salgo, voy al lago y con mi piquito agarro agua y voy y la aviento al fuego. Y le dice el león: sí estás tonto, Alex. ¿Tú crees que vas a apagar el incendio? ¿No estás viendo las dimensiones del incendio? Y el colibrí le contesta: no sé si vaya a apagar el incendio o no, pero yo estoy haciendo mi parte. El mundo está en llamas. Hay un incendio grandísimo allá afuera, hermanos. Hay una batalla espiritual bien grande. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿La iglesia que sale en estampida o la iglesia que hace su parte con el evangelio? Amén. Se los dejo de tarea. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar a Efesios, quisiera que fuéramos a la palabra. Bueno, no vaya, yo la leo. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Para los que anotan, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. La Escritura nos está diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Muchos de ustedes ya han visto este dibujo. Si entendemos este dibujito, ya la tenemos armada. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Aquí estamos todos los pecadores, todos aquellos que estamos separados de Dios. Está Cristo como el intermediario y está Dios acá arriba. El hombre por lo regular trata de hacer esto. Y esto es mis planes, mi deseo, mi motivación, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que hagamos nosotros como seres humanos fuera de Cristo no sirve. ¿Por qué? Porque en mis planes no hay pacto, en mi deseo no hay pacto, en mi motivación no hay pacto. Solamente el pacto que es Cristo es lo que nos lleva al Padre. Solo a través de Cristo. Y las bendiciones de Dios provienen ¿a través de quién? De Cristo. Yo he escuchado muchas veces que por ahí ponemos este pretexto y decimos, no, hermano, es que yo estoy como dice, en el proceso, mi hermano. Yo estoy en el proceso y va a ser en el horario de Dios. Claro, tu proceso lo vas a vivir en el horario de Dios, pero el horario de Dios no está fuera de Cristo, está en Cristo. Entonces, ¿dónde se va a cumplir tu horario y tu proceso? En Cristo. Entonces, ¿en quién debes de permanecer? En Cristo. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la bendición, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué necesitaba manifestarse la gracia de Dios? Porque teníamos un problema fundamental. Porque el pecado no nos dejaba llegar al Padre. Solo a través de Cristo, que es el verdadero profeta. Amén. Entonces, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Hermanos, sin Cristo no podemos vivir de esta manera. No es con nuestro esfuerzo. Eso sería que tratar de vivir de manera religiosa. Y la religión, a través de la religión no vamos nunca a experimentar el poder de Dios. No vamos a experimentar nunca la bendición de Dios. Por eso el apóstol Pablo predicaba solo a Cristo. Y como iglesia tenemos que aferrarnos solo a Cristo y a las bendiciones que Cristo ya nos ha dado. Pero ¿sabes qué? El ser humano siempre va a andar buscando la felicidad por otro lado. Por otro lado, ¿qué dice Eclesiastés 1 sobre esto? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Diga, ouch. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué trabajo, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Muchas veces, hermanos, vivimos tan afanados, haciendo y deshaciendo, más preocupados por hacer, por generar, que por ser, que por tener la bendición y disfrutarla. ¿Qué es la vanidad? Qué bueno que me pregunta. Lo busqué en el diccionario, dice vanidad, escuche bien, condición mortal del ser humano y la vaciedad
y sin sentido del tránsito terreno sin el amor de Dios. Sin el amor de Dios. La escritura que dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces a la próxima que te preguntes, ¿qué estoy haciendo mal? Ven a la palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más hondo. Aquí encontramos la respuesta en la palabra. La bendición no está en la vanidad. Está en Cristo. Todo lo que edifiquemos en nuestras fuerzas, planes, propósitos es en vano. Y recordemos Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que pasó con los seres humanos en ese momento? Quisieron hacer una torre alta para llegar hasta el cielo y ser como Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Dios dijo, no, ese no es mi plan. Ese es tu plan. Pero como no es mi plan, no se arma. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero yo imagino que el Señor así es. No se arma. Y dice que les cambió las lenguas a todos para que no pudieran ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es otro. El plan de Dios en ese momento era ir a Canaán, ir a la tierra de Canaán. Hoy, ¿cuál es el plan de Dios? Que yo sea próspero. El plan de Dios es que yo tenga una gran economía, que hoy tenga la mejor salud, que hoy sea el mejor predicador, que hoy sea el que tenga más títulos teológicos, el que vaya cada año a Corea. No, el plan de Dios está en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo vamos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Disfrutando del evangelio. Lo que tengo, te doy. Amén. Entonces, las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde? Nos bendijo espiritualmente, ¿en quién? ¿Por qué en Cristo? Porque es el pacto. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí ya estamos encontrando esas bendiciones. La primera, ¿cuál fue? Fuimos escogidos. ¿Sí lo escuchó cuando lo dije? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Cuando nosotros confesamos en el credo de los apóstoles y la comunión de los santos, está hablando de todos nosotros. Somos los santos, los cuales Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que su gracia fuera manifestada en nuestra vida a través de Cristo. Esa es una verdad, es una bendición que tú ya posees, hermano, hermana. ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Disfrutarla. Disfrutarla. Fuiste escogido por Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. 2. Fuimos adoptados. Dice la escritura en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero Cristo venció al diablo. Y Juan 1:12, ¿qué es lo que dice? A todos los que creyeron y le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Fuimos adoptados. Esa es otra bendición espiritual en Cristo. Llevamos 2. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, fuimos redimidos.
¿Qué significa la palabra redimido? Comprado. Fuimos comprados. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ojo, aquí está hablando. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de tu condición espiritual, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Por qué? Porque todos, desde que nacemos, traemos esa maldición espiritual. Amén. Dice, no, fueron comprados no con cosas corruptibles como oro o plata. La salvación no se puede comprar con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos. Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, pagado está, Él a precio de sangre estaba pagando por nosotros. Por eso el pastor Ricardo muchas veces nos dice, amados, carísimos, porque somos carísimos, costamos la sangre de Cristo. Esa es una bendición espiritual en Cristo. ¿Y sabes qué? La tenemos como iglesia. La tenemos como iglesia. No lo olvides nunca, mi hermano. Dice entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué dice el versículo 10? Que todo el plan de Dios se cumple en Cristo. El plan de Dios en tu vida se cumple en Cristo. Todas las promesas de Dios para tu vida se van a cumplir en Cristo. ¿Dónde debe de estar entonces tu enfoque? En Cristo. Espere el horario de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dice a los discípulos en su último mensaje del púlpito? Que esperasen el cumplimiento de la promesa. Ellos estaban preguntándole, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? No os toca a vosotros saber eso. Esperen el cumplimiento de la promesa. Iglesia, esperemos. Sí, Cristo ya vino, pero el plan de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder. Entonces hemos sido escogidos para salvación. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ya no más hijos del diablo, somos hijos de Dios. Fuimos rescatados, fuimos comprados, redimidos a precio de sangre por Cristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cuántos hemos creído en Él? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Hermano, hermana, cuando el ser humano quedó separado de Dios, solamente quedó su naturaleza humana, esa que va a volver al polvo de la tierra. ¿Ok? Pero, ¿cuál es esa obra de redención? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Cristo, recibimos la salvación, el Espíritu de Dios viene a nosotros y da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces ahora la bendición de Dios ha caído sobre nosotros, se ha restaurado la bendición original. ¿Por qué? Porque ahora Dios está con nosotros. Entonces fuimos escogidos, fuimos adoptados como hijos, fuimos redimidos, rescatados, comprados a precio de sangre y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso somos morada del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Juan 14, 16, 17 dice que Jesús no nos iba a dejar huérfanos, iba a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no conoce,
pero que nosotros sí, porque está con nosotros. Juan 14, 26, 27 habla también del Consolador que vendrá y nos enseñará todas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también nos guía todos los días. Esa es una bendición de parte de Dios. ¿Y sabes qué? También la tenemos como iglesia. También la tenemos como iglesia. Entonces, ¿cuántas bendiciones llevamos espirituales? 4. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué es la salvación? Y eso lo vamos a encontrar, la respuesta en Efesios 2:1, Efesios 2:2 y Efesios 2:6. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Es decir, teníamos un problema del pasado. Amén. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en todo tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios nos está diciendo que hay un problema en nuestro presente, que anda como león rugiente, el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, Efesios 2:6 nos está diciendo, ¿sabes qué? Está bien, tenías un problema del pasado, tienes un problema en el presente, pero ¿sabes qué? Cristo te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Cristo consumó todo en la cruz del Calvario, así que en tu presente aférrate a Cristo. Tu problema del pasado, tu problema del presente está solucionado. ¿Y sabes qué? El problema del futuro también, porque fuimos juntamente con Cristo, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, como iglesia, tenemos bendiciones espirituales en Cristo. ¿Qué andamos haciendo en Egipto? Pregúntame yo. ¿Será que Faraón nos puede ofrecer algo más que Cristo? No. Y perdón que haga esa. Pero hay un incendio allá afuera. Está Satanás gobernando. Este problema del pasado, que era de nuestro pasado, es el presente de muchas personas. Y las personas están muriendo sin conocer esta verdad. Y las personas están viviendo su vida religiosamente, buscando respuestas por otro lado, cuando la respuesta es solo Cristo. A la próxima que te pregunten por qué la respuesta es solo Cristo, es bien fácil. Porque Jesús es mi Cristo. Porque Él me salvó. ¿Y qué es la salvación? Mi problema del pasado, mi problema del presente y mi problema del futuro, consumado es. Todo ha sido pagado. Está solucionado. Amén. Te bendigo para que hoy a través de este estudio puedas meditar en esto. Estas bendiciones ya son tuyas. Esas bendiciones ya nos han sido dadas en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para salvación. Él decidió revelarnos este misterio, derramar su gracia sobre nosotros para que hoy podamos vivir una vida en Cristo, disfrutando de las bendiciones y siendo testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, les bendigo y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Cuídense mucho.